Y la información habla del presupuesto 2025 y una alerta, ¿no? Porque hay menos recursos para el ambiente, lamentablemente. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó un documento que analiza la situación de las partidas presupuestarias vinculadas a lo que es el cuidado del ambiente y la energía en el proyecto de ley presupuesto 2025, que, como todos sabemos, está para aprobarse. La caída de los fondos para estas partidas van a ser de un 20% en algunos casos y hasta más de un 70%. Por eso estamos hablando con Ariel Slipak. Él es coordinador del área de investigación, es licenciado en Economía en la UBA y justamente en esta Fundación de Ambiente y Recursos Naturales él está coordinando y queremos que nos cuente, ¿no? ¿Cuál es la gravedad? Porque podemos decir, qué tremendo, reducen entre un 20 y un 70% las partidas. ¿Esto qué significa? Ariel, bienvenido. Mariela te saluda. ¿Cómo estás? Hola Mariela, bueno, muchas gracias. Sí, me gustaría que fuera siempre un contexto más grato, pero bueno, lamentablemente en el presupuesto 2025, al igual que sucede con la salud, con la educación en general, con la universidad en particular, con la ciencia y técnica, y otros temas que son estratégicos y otros programas y otras herramientas de políticas públicas, en este proyecto de ley de presupuesto 2025, lo que hemos visto desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, desde el área que hace el estudio más económico, los estudios más económicos que presenta la Fundación, notamos en este presupuesto importantes caídas en muchísimas partidas socioambientales y energéticas, como decías antes, en relación a los presupuestos vigentes de 2024 que ya habían expresado caídas en relación al año anterior, ¿no? Y hago unas aclaraciones. Nosotros y nosotras en Farme, el equipo que coordino, hacemos cada trimestre de este año un monitoreo de cómo evoluciona la ejecución presupuestaria durante 2024 de las partidas ambientales, y además la otra aclaración importante es que como en el año 2023 no se sancionó una ley de presupuesto, se prorrogó el presupuesto anterior con una inflación extremadamente elevada como tuvo la Argentina. Eso implica un congelamiento y una caída real de las partidas, ¿no? Y el presidente, como un presupuesto prorrogado, tenía facultades de aumentar las que él quisiera y congelar las que también él quisiera. Entonces, en este sentido, lo que vemos es que durante todo 2024, además, partidas socioambientales muy importantes, como por ejemplo las destinadas al Fondo de Bosques o al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, no se ejecutaron, como en el caso de las partidas de conservación y enriquecimiento de los bosques nativos, o se ejecutaron muy tarde, como en el caso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y en este 2025 lo que vemos es que, basta con ver, la Subsecretaría de Ambiente tiene una caída, según la inflación que tomemos, y es la que da el gobierno en la ley de presupuesto. La Subsecretaría de Ambiente tiene una caída del 26,4% con esa inflación, y con la del REM, el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, en 37,4%. Claro. Entonces, todas las cosas que atiende la Subsecretaría de Ambiente tienen esas caídas, y la Administración de Parques Nacionales también, siendo generosos y generosas con la inflación que proyecta el gobierno mismo, tiene una caída del 7,1%, ¿no? Y si tomamos del relevamiento de expectativa de mercado, del 20,9%. Claro. Hasta el propio Fondo Monetario lo dijo, ¿no? Porque en el presupuesto está estimado un 18% de inflación y hasta el FMI dice, no, va a ser de 35%. O sea, estamos hablando también que hay como una especie de desfasaje. Por más que se aprobara este presupuesto, igual va a quedar para todas las partidas absolutamente desfasado. Y realmente la inflación, lo que presenta el gobierno, esto ya es algo técnico. Hay distintas maneras de medir la inflación y demás, y hay distintas tasas. Entonces la del 18,4 aproximadamente es lo que el gobierno proyecta que va a ser la inflación interanual. Perdón que me meta con un tema técnico. Sí. Que sería la inflación, la variación porcentual de los precios
entre diciembre de 2025 y diciembre de 2024. En otras palabras, todavía no llegamos a diciembre de 2024, entonces es como que ellos proyectan un índice de precios a diciembre de 2024 y esa inflación del 18.4 sale de ahí, y también está esperando el gobierno una inflación interanual 2024-2023 al mes de diciembre de 104,4. Entonces, la inflación que estoy tomando del gobierno para 2025, con una técnica, con esas dos inflaciones que yo te mencionaba recién, con la inflación interanual diciembre 2024 y la inflación interanual diciembre 2025, se puede calcular con una técnica que tenemos los economistas, lo que se llama la inflación promedio. Entonces, la inflación que se espera como inflación promedio de 2025 por el propio gobierno es 27,45. De hecho, cuando escuché al secretario de Hacienda en el 8 de octubre que presentó el presupuesto, el secretario de Hacienda Guberman, él mismo decía que la inflación promedio va a ser del 28%. Entonces, esa es la cifra correcta, y el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, si tomamos la inflación que toman ellos, me da casi un 50%. Entonces, nosotros hicimos todos los cálculos en nuestro reporte, por eso daba las dos cifras, ¿no? Tomando lo que proyectan las consultoras económicas, que proyectan 49 y tanto por ciento, y la inflación que se deriva como inflación promedio de lo que presenta el gobierno, que sería 27,45. Más allá de eso, que es técnico, hay cosas que son mucho más graves, que están vinculadas a el desmantelamiento de áreas del Estado, ¿no? Lo que hemos visto en nuestro reporte, y que está disponible en la página de FAM, es que, por ejemplo, se desmantelan todos los programas de energías renovables. Ya no hay un programa para la generación distribuida. La generación distribuida siempre es importante porque la generación de energía distribuida es, digamos, darle acceso a la gente que está desconectada de la red. Esa es la generación distribuida, ¿no? Generación in situ, generación cerca de los lugares de consumo, de tal manera que la gente que no tiene acceso a la red, al SADI, al sistema interconectado, los pueblos que no tienen acceso tengan energía. Todo eso se desmantelan los programas, por ejemplo, como el PERMER, que tenía financiamiento del Banco de Reconstrucción y Fomento, que tenía como métricas instalar 10.000 paneles solares al año en áreas rurales. Entonces el gobierno desmantela todo eso y le está dando más de 221.000 millones de pesos en subsidios a las empresas hidrocarburíferas. No subsidios a la gente que, por ejemplo, tiene que consumir gas con una garrafa. Esos subsidios bajan y suben los subsidios que les dan a las empresas, subsidios directos, es decir, transferencia de el Estado Nacional a Tecpetrol, a Pan American Energy, a Vista Oil, a YPF también, transferencias directas que engrosan las ganancias de las empresas porque extraen gas y le quitan los subsidios energéticos a la gente, incluido reducir el plan de apoyo a los hogares con garrafa, lo cual es encarecerle o excluir a la gente del acceso a gas o el acceso a energía, y además excluir a la gente si se encarece el abastecimiento de energía para un hogar, es excluirla de determinados consumos, empobrecerla mucho más. Son 228.000 millones, los subsidios a los hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos. Es como de mucha gravedad para nosotros, ¿no? O sea, 228.000 para los subsidios a la oferta de hidrocarburos frente a 77.000 millones que es lo para dirigido a los consumidores. O sea, esto quiere decir que va a aumentar. Millones, el programa de hogares con garrafas son 54.000 aproximadamente, y lo importante es que tiene una caída en términos nominales. El año pasado esos 77.000 millones eran 120, ¿no? Es decir, se lo baja en términos nominales con lo que eso implica. O el programa de sustentabilidad del mercado eléctrico, que es el que sale del diferencial de precios al que compra y vende Camesa, que eso es lo que repercute con que baje
baje la tarifa para los consumidores, esos montos se reducen a la mitad en términos nominales de lo que tiene vigente. Entonces, ellos mismos se jactan en el presupuesto que hoy en día los usuarios pagan aproximadamente un 64%, los usuarios costean un 64% del costo eléctrico, y eso va a subir al 85% prácticamente. Ellos mismos dicen, estamos empobreciendo a la población, haciéndoles que costen más la energía, y eso deja menos disponibilidad para que la gente pueda ir al trabajo, pueda costear, y encima está más caro, ¿no? También pueda comprar útiles, pueda comprar comida, o pueda esparcirse también, irse de vacaciones, ¿no? Entonces esto es lo que están generando, ¿no? Estamos hablando con Ariel Slipak, él es coordinador del área de investigación, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Si querés ver el informe es farn.org.ar. Estaba pensando, Ariel, por un lado, ¿no?, esta merma de recursos que va a repercutir directamente en la operatividad de estas diferentes dependencias. Pienso en el Sistema Federal de Manejo del Fuego, lo que me estás contando vos, ¿no?, el subsidio a la energía, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, las energías renovables, de la cual también me hablabas recién. Pero yo pienso también esa merma de dinero va a repercutir directamente en los salarios, y ya estamos viendo en muchas áreas, por ejemplo en investigación, cómo hay gente que está renunciando, o en el Garraham, que han renunciado una gran cantidad de profesionales. ¿Cómo es la situación con el recurso humano, que es tan importante en estas áreas? Bueno, en Argentina es importante mencionarlo, estos son estudios oficiales del INDEC. La pobreza en los últimos 6 meses subió más de 11 puntos. La pobreza en la Argentina en personas es 52.9%. Estamos diciendo que en la Argentina más de la mitad de las personas, uno pasa por la calle, más de la mitad de la gente es pobre. Y además medido de una manera en la cual la línea de pobreza es una métrica que es si las personas alcanzamos un umbral de ingresos, y en ese umbral de ingresos no se está costeando la vivienda. Quiere decir que las personas que pagan un alquiler o las que pagamos expensos, además de eso no se está contando, es a ver si la persona alcanza un umbral de consumo. Esa pobreza es 52 puntos, sin tener en cuenta vivienda, 52.9. La pobreza en la niñez en la Argentina es más del 66%, y el 18,1% de la población es indigente. Digo, indigente es no alcanzar un consumo básico de alimentos. Casi 2 de cada 10 personas en la Argentina están en esa situación. En este contexto también se está verificando un nuevo fenómeno, que es, que un poco decías, que está también trabajado en un montón de estudios que están saliendo, que es que la pobreza está alcanzando a no solamente desempleados y trabajadores no registrados, trabajadores precarios, sino que también se está viendo un fenómeno en que los trabajadores registrados, que tienen, obra social, que tienen aportes jubilatorios, que tienen vacaciones, esos trabajadores son pobres en la Argentina, y por eso se ve un fenómeno nuevo que se está incrementando un fenómeno que ya existía, que es el del pluriempleo, pero pluriempleo de un profesional que es un contador público, contadora, abogada o docente universitario, que después termina su jornada laboral común y usa un rato el auto y es un Uber o pedalea con la bicicleta y está haciendo un reparto de comida, ¿no? Entonces eso se está viendo en la Argentina, con los problemas que esto también implica en términos también de equidad de género, porque estos problemas repercuten aún más sobre mujeres en los hogares. Esto es una realidad, está estudiado y demás, entonces se está viendo una precariedad general. Y todo esto, encima, que las políticas de gobierno son las que lo profundizan, se usa como excusa para decir que la causa son los programas culturales. Se veía a los actores y actrices el otro día defendiendo desde luego, y me parece muy bien, el Inca, por ejemplo. Bueno, todo eso parece ser el culpable de la inflación. Entonces los programas socioambientales, entonces que no hay dinero para el fondo el Sistema Federal de Manejo del Fuego, no hay dinero para el fondo de bosques, y cuando en la Argentina se está incendiando, de golpe todo el mundo se acuerda del Fondo de Manejo del Fuego
Pero ayer, la subsecretaria ayer fue exponer de Scioli a la Comisión de Presupuesto, Sí. y cuando se le hicieron las preguntas por lo insuficiente del Fondo para el Fuego, dijo, nos gustaría que hubiera sido más, pero tenemos un techo puesto por el Ministerio de Economía. El Fondo para el Fuego tenía entre las dos partidas que son las más importantes para el manejo del fuego en la Argentina, totalizaban 14.000 millones de pesos hasta septiembre de 2024. Habían ejecutado menos de 5.5 mil millones. Claro. Las partidas de fuego no estaban ejecutadas. Después de que se insistió y que los propios diputados y diputadas, aliados del gobierno, por vergüenza tuvieran que decir algo sobre los incendios, dieron un aumento de esos 14.000 millones entre dos partidas a 33.000 millones, y ahí empezaron a ejecutar los fondos para el manejo del fuego, lo cual es también un problema, porque son programas de prevención en realidad. Lo que pasa es que se acuerdan, la lógica es, no le doy plata hasta que no haya un incendio. Entonces, claro, el argumento de la base, no, pero cuando se necesitó dimos un aumento. Cuando se necesitó, ¿cuándo? Después de semanas y semanas de ver videos de gente apagando el fuego con bidones, literalmente, cuando encima se puede ver, nosotros monitoreamos también lo que pasa con las metas físicas del presupuesto. Ayer un diputado se le preguntaba, creo que era Esteban Paulón, le preguntaba, ¿ustedes reducen las horas de vuelo en este presupuesto? Claro. Entonces ellos tenían proyectadas en el presupuesto de 2023, había 5.100 horas de vuelo y en este están proyectando 3.600. Ahí se ve, digo, si los helicópteros que hay o las avionetas se obsequian a países para la actividad bélica, ahí es donde se realmente se ve cuáles son las prioridades de política internacional y política nacional. Y los fondos que ahora están vigentes de 33.000 millones, en el presupuesto de 2025 bajan a 28.000 millones. Claro. Entonces, están dando con lo que se necesitó a octubre de 2024, menos. se está dando menos fondos a la prevención y combate del fuego para el año que viene, y encima, claro, sin contemplar que va a haber, o sea, que esta inflación tendría que ser mucho más, ¿no? Exactamente, y lo vergonzante es que le preguntaran digo, porque yo ayer me quedé hasta la noche escuchando la sesión, las respuestas. De hecho, varios diputados y diputadas tomaron preguntas en este informe, lo cual me fue grato, pero no las respuestas de la subsecretaria, o no sé si es sub cuánto secretaria de Ambiente, Lamas, que decía directamente que, por ejemplo, el Fondo de Bosques el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, por la ley 26331, tiene que tener un 0,3% del presupuesto para compensar a los tenedores de bosques, justamente, y además tiene que otorgar por esa ley el 2% de las retenciones de las exportaciones. Ningún gobierno lo cumplió, pero en particular está dando aproximadamente de cada 100 pesos que tiene que recibir por ley el fondo, está dando 2,8 pesos. Claro. Entonces, este es el mínimo histórico. Y cuando le preguntaron a Lamas, naturalizó que el gobierno está incumpliendo la ley, porque el gobierno está incumpliendo una ley. Lo naturalizó, dijo, bueno, nosotros tenemos un techo puesto por el Ministerio de Economía, ustedes son diputados, pueden pedir en la ley de presupuesto que esto se mejore. Claro, a eso iba yo. O sea, ustedes le van a presentar esto, por supuesto, a todos los diputados, a todas las diputadas. Yo entiendo que también ellos dependen, que son cuestiones políticas, arreglos, pero si ellos están viendo con este informe, que es tan claro, que lo pueden recortar de fan.org.ar, ahí lo pueden encontrar bien en el detalle todo lo que nos está contando Ariel. Los diputados tienen que entender que esto es inaplicable, que el presupuesto, así como está, es inaplicable. Totalmente, pero además nosotros algunos bloques se lo hemos mandado, la verdad, a los bloques siempre mandamos estos reportes, lo mismo los reportes que hicimos sobre los problemas ambientales que tenía la ley de gases, los problemas que detectamos en el DNU 70-2023, entonces todo eso se ha mandado a jefes de despacho en general,
En este caso, por temas de tiempo, terminamos el informe justo y de hecho mandamos el borrador sin editar y lo mandamos antes de que el Congreso recibiera en la Comisión de Presupuesto al secretario y a la subsecretaria, al secretario Scioli y a la subsecretaria Lamas. Bueno, entonces se mandó, lo hemos llegado a mandar a 170 diputados y diputadas de los 257, los que me pareció que podían tener que podía ser útil mandarlo, porque no creo que nadie del oficialismo sea receptivo a esto, pero ya le hemos mandado en el pasado cartas, ¿no? Sí, pero con que lo tenga, aunque sea la oposición, y que hagan algo con esto, si ellos tienen en sus manos la posibilidad de modificar ese presupuesto, me parece sumamente pertinente que lo tengan, sobre todo para que después no den excusas de, nosotros no sabíamos. No, seguro, pero bueno, lo que comentaba es que ayer sí en la reunión informativa con el secretario y la subsecretaria, sí me consta que, escuchándola, que algunos diputados y diputadas lo preguntaron y el subsecretario de hecho contestó. De hecho, algo por lo que también me pareció bien, algunas preguntas de diputados y diputadas se les preguntaron no solamente por la poca disponibilidad que tiene el Fondo de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, sino también ¿por qué no está ejecutando partidas que el fondo le adeuda desde 2023 a los tenedores de bosques nativos y por qué la ejecución en 2024 fue cero? Entonces, el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos adeuda a girarle, el Estado Nacional adeuda a girarle más de 16.000 millones de pesos a quienes tienen, son tenedores públicos o públicos, entidades públicas como provincias o privados, y un poco lo que uno ve es, hubo en lo fáctico, de hecho hay causas judiciales, no es mi especialidad, pero no me voy a meter en eso, pero hubo en lo fáctico comprobado que aumentó la deforestación en la Argentina, y no es casual, si no se le dan los fondos compensatorios a los tenedores de bosques, es más fácil que no se puedan conservar los bosques nativos, poner la conservación en una cuestión endeble. Y además, el tema de la conservación de los bosques nativos, yo quiero aclarar algo que es importante. No es una mera curiosidad de una ONG que se ocupa de temas socioambientales, es una preocupación por la calidad de vida de la población, que tiene que afrontar más plagas por la deforestación, que tiene que afrontar más problemas de salud, más sequías y olas de calor más graves. Entonces, de hecho, si uno lo quisiera ver con una concepción economicista, no ejecutar los fondos de conservación de los bosques nativos tiene además impactos económicos que son aún peores, ¿no? Claro, entonces sí, es algo torpe, incluso como desde una perspectiva economicista, yo podría agregar que es algo bastante tonto no defender los bosques nativos, porque de hecho a los agroexportadores le va a cerrar mercados como el mercado europeo, en donde hay sistemas de trazabilidad de que los productos agropecuarios no provengan de áreas deforestadas, y si los países que no se comprometen con la conservación de los bosques nativos incluso tienen cierre de mercados. No es eso a mí lo que me importa, pero sí también quiero remarcar, ¿no? Esta cosa que se nota sobre ideologizada, ¿no? De que el ambiente es un escollo y demás, que termina siendo hasta contraproducente con propios objetivos economicistas, ¿no? Ariel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Le recordamos a la gente, farn.org.ar, es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, farn.org.ar, allí está todo el informe. Y vamos a seguir de cerca este caso, vamos a ver si los diputados responden al pueblo, o no. Muchas gracias, a disposición, y si en esa página, si tocan la parte de publicaciones, documentos, en este momento el análisis del presupuesto 2025 es el que está primero ahí en la lista. Ahí estamos con todo. Ariel, un abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Ariel Slipak, coordinador del área de investigación, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Recursos Naturales.